A lo largo de los años, se han hecho descubrimientos increíbles de criaturas prehistóricas congeladas en el permafrost, ofreciéndonos un vistazo único a la vida de hace cientos de miles de años. Desde un nematodo que volvió a la vida después de haber estado inactivo por 46.000 años, hasta un par de cachorros de león momificados. Estos hallazgos son de las criaturas antiguas mejor conservadas que jamás hayamos visto. El pelaje, la piel, los dientes e incluso los bigotes siguen intactos. Aquí te presentamos los 12 animales prehistóricos encontrados congelados en el hielo. En el helado abrazo de Siberia, unos cazadores de colmillos de mamut se toparon con algo que parecía más un gatito dormido que una bestia extinta hace mucho tiempo. Pero no era un felino cualquiera. Se trataba de la Panthera spelaea, el león de las cavernas euroasiático, la cachorra que encontraron, a la que luego llamaron Sparta. Había estado congelada en perfecto estado durante aproximadamente 28.000 años. Para que te des una idea, 28.000 años, y su pelaje aún estaba dorado. Sus bigotes intactos y las almohadillas de sus patas, suaves. Incluso sus órganos internos apenas se habían descompuesto. De hecho, los científicos la consideraron el animal de la edad de hielo mejor conservado jamás descubierto. Sparta fue encontrada en el 2018 a lo largo del río Semyoeliaj en Yakutia. Los leones de las cavernas eran superdepredadores, más grandes y musculosos que los leones africanos modernos. Algunos medían más de 1,5 metros de altura al hombro y pesaban hasta 360 kilogramos, a diferencia de los leones actuales. Estaban adaptados a climas fríos, cubiertos de un pelaje grueso y con extremidades poderosas para cazar presas en las tundras nevadas. Y quizás el detalle más impactante es la expresión de sus rostros. Sparta parece estar durmiendo, con los labios relajados y los ojos cerrados, como si estuviera a punto de despertar. Estos cachorros demuestran lo avanzados y especializados que eran los leones de las cavernas, hechos para un mundo que ahora yace, enterrado bajo miles de años de hielo y silencio. Nadie esperaba encontrar sangre, y menos en un animal que llevaba muerto más de 42.000 años. Pero en las profundidades del cráter Batagaika en Siberia, eso fue exactamente lo que los científicos descubrieron dentro del cuerpo perfectamente conservado de un potro prehistórico. No era un fósil, era una cápsula del tiempo con un corazón que dejó de latir hace mucho, pero con la evidencia de la vida aún presente en cada célula. El potro pertenecía a una especie extinta llamada Equus lenensis, conocida como el caballo de Lenskaya. Vivió durante el Pleistoceno tardío. Un verdadero paraíso para los depredadores de la edad de hielo, cuando las temperaturas eran brutales y la supervivencia dependía de la adaptación. Este potro apenas tenía 2 semanas de vida. Probablemente cayó en lodo blando y se congeló antes de que pudiera empezar a descomponerse. Ese accidente lo conservó tan bien que hasta los diminutos pelos dentro de sus fosas nasales permanecieron intactos. ¿Qué diferenciaba a este caballo de los que conocemos hoy? Para empezar, era más compacto, con huesos más gruesos, músculos más densos y un pelaje de invierno más abundante. Tenía pezuñas anchas, ideales para moverse por la nieve y el suelo congelado. A diferencia de las razas domésticas modernas, el Equus lenensis no tuvo intervención humana en su evolución. Solo la naturaleza, el hielo y el tiempo. El análisis genético ha ubicado a esta especie en una rama única del árbol genealógico de los équidos. Se separó de los ancestros de los caballos modernos hace unos 115.000 años. En el 2014, una familia de cazadores en la región de Yakutia, en Rusia, se encontró con algo extraño cerca del río Semyoeliaj. Lo que al principio pensaron que era solo otro cadáver antiguo, resultó ser el primer y único bebé de rinoceronte lanudo momificado que se ha encontrado. La datación por radiocarbono reveló que Sasha,
como la llamaron. Había estado enterrada en el permafrost durante aproximadamente 34.000 años. Tenía solo unos 7 meses cuando murió. Sin embargo, ya medía casi 1,5 metros de largo y más de 60 centímetros de altura al hombro. Esa velocidad de crecimiento nos dice algo importante. Los rinocerontes lanudos tenían que crecer rápido, en un mundo lleno de depredadores, de la edad de hielo y con inviernos largos. Sobrevivir significaba hacerse grande rápidamente. Lo que más sorprendió a los científicos no fue solo la conservación, sino el nivel de detalle. Sasha todavía tenía un pelaje espeso de color rubio rojizo. Su piel, pezuñas e incluso los pequeños pliegues de sus orejas estaban intactos. Sus órganos internos estaban tan bien conservados que los científicos pudieron analizar sus pulmones, estómago e incluso tomar muestras de tejido para buscar ADN antiguo. Y antes de seguir descubriendo más sobre este fascinante hallazgo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros episodios. Compártelo también con tus amigos. Eso ayuda mucho al canal y me emociona seguir trayéndoles más contenido increíble. En el 2020, unos pastores de renos que exploraban la isla Bolshoi, Liakovsky, en las islas de Nueva Siberia, se toparon con una visión asombrosa que sobresalía del permafrost. Un oso antiguo, completo e intacto, al principio. Los investigadores pensaron que podría tratarse de un oso de las cavernas, un depredador de la edad de hielo extinto hace mucho tiempo. Pero a medida que el cuerpo se descongelaba y las pruebas se hacían más claras, resultó ser algo igual de extraordinario, un oso pardo conservado desde el Holoceno medio. Lo llamaron el oso Bolshoi Aterikan, por el cercano río Bolshoi Aterikan. Se estima que murió hace unos 3.460 años. Esta joven osa tenía entre 2 y 3 años cuando encontró su fin. Medía alrededor de 1,5 metros de altura y pesaba aproximadamente 77 kilogramos, y según el trauma encontrado en su columna vertebral, se cree que pudo haber muerto por una caída, o incluso en un encuentro con otro depredador. Pero lo que hizo este descubrimiento tan espectacular no fue solo su antigüedad, sino su nivel de conservación. Su nariz estaba intacta. Sus dientes estaban completos, sus órganos aún estaban blandos. Incluso parte de su cerebro había sobrevivido. Los científicos que la examinaron quedaron atónitos. No era solo un esqueleto, era una momia de músculo, piel y hueso. Dentro de su estómago, encontraron plumas y restos de plantas, lo que ofreció una imagen instantánea de sus últimos días. Los restos de aves pequeñas y plantas mostraron que, al igual que los osos pardos modernos, era una carroñera oportunista, capaz de comer tanto carne como vegetales, dependiendo de lo que hubiera disponible. Las pruebas genéticas revelaron que estaba estrechamente relacionada con los osos pardos modernos que todavía habitan en partes del noreste de Rusia. No era una especie desaparecida. Pero vivió en una época tan lejana que los humanos todavía estaban construyendo monumentos megalíticos y forjando herramientas de bronce. A lo largo de las costas heladas de la Antártida, los científicos descubrieron restos increíblemente bien conservados de pingüinos antiguos, mantenidos sorprendentemente intactos por las condiciones secas y gélidas. Algunas de estas momias de pingüinos datan de hace hasta 5.000 años, mucho antes de que los antiguos egipcios comenzaran la momificación formal con técnicas de embalsamamiento. En el 2017, se descubrieron varios sitios de entierro de pingüinos de Adelia, en el Cabo Irizar, un promontorio rocoso en la costa de Scott, justo al sur de la lengua de hielo Drygalski, en la región del Mar de Ross de la Tierra de Victoria, en la isla Antártida. Entre los restos de huesos, plumas y guano, los investigadores encontraron cadáveres que asomaban a través de la nieve y el hielo recién derretidos, y que parecían frescos.
La datación por radiocarbono reveló que los restos aparentemente frescos, en realidad, provenían de al menos 3 periodos distintos de ocupación de los pingüinos de Adelia, el más antiguo, hace unos 5.000 años calibrados antes del presente. Y el abandono más reciente de la colonia ocurrió hace unos 800 años calibrados, gracias a las temperaturas heladas y a los largos periodos de cobertura de nieve. Los cuerpos se habían conservado como momias naturales, secos, fríos y eficazmente protegidos de la descomposición microbiana. La última ocupación conocida de pingüinos en el Cabo Irizar parece haber terminado alrededor del inicio de la pequeña edad de hielo. Hace unos 800 años, después de un periodo más cálido conocido como el óptimo de los pingüinos. Las temperaturas más frías y el aumento de la capa de nieve y hielo probablemente hicieron que el lugar fuera inhóspito para la cría de pingüinos, dejando los restos enterrados hasta que las tendencias recientes de calentamiento y el deshielo los dejaron al descubierto. En el 2018, unos mineros en el norte de Canadá descubrieron un pequeño bulto de color café claro, que parecía ser pelaje fosilizado. Tras una investigación más a fondo, los paleontólogos lo identificaron como una ardilla de tierra ártica perfectamente conservada, que vivió hace unos 30.000 años. Durante la edad de hielo, la ardilla estaba acurrucada en una bola apretada. La ardilla, apodada más tarde Hester, por el cercano arroyo Hester, fue encontrada en un campo de oro cerca de Dawson City, en la región de Klondike de Yukon, cerca de la frontera con Alaska. Esta zona ha producido varios otros especímenes bien conservados de la edad de hielo, incluyendo castores gigantes, un bebé de mamut y un cachorro de lobo. Las ardillas de tierra árticas, que sobrevivieron a la edad de hielo, todavía habitan en Yukon y Alaska hoy en día, lo que las hace particularmente fascinantes para los científicos. Al principio, el bulto no parecía gran cosa. Pero al observarlo más de cerca, los investigadores distinguieron las patas, garras, orejas y cola ladrada de la ardilla. Después de pasar miles de años en el permafrost, los restos eran demasiado frágiles para desenrollarlos. Por lo que los investigadores recurrieron a una clínica veterinaria equipada con una máquina de rayos X, a pesar de la preocupación de que los huesos pudieran haberse deteriorado. Los escaneos revelaron un esqueleto sorprendentemente intacto, pero esto es lo que hace que este descubrimiento sea realmente extraordinario. Esta pequeña criatura representa un vínculo directo con animales que todavía están vivos hoy en día. A diferencia de las especies extintas que hemos visto hasta ahora, las ardillas de tierra árticas continúan prosperando en los mismos entornos hostiles donde se encontró a Hester hace 30.000 años. Cuando un grupo de mineros golpeó algo inusual en el suelo congelado cerca de Fairbanks, Alaska, en 1979, esperaban encontrar roca o tal vez madera atrapada en el hielo. Lo que descubrieron fue carne, gruesa, fría y pesada, y era de color azul. Los científicos que examinaron los restos pronto descubrieron la razón. Un mineral raro llamado vivianita se había formado cuando el hierro en el tejido en descomposición del bisonte reaccionó con el suelo rico en fosfato. Esa reacción química le dio al cadáver su tono azul fantasmal. Lo llamaron Blue Babe, un juego de palabras con la figura folclórica de Babe, el buey azul de los cuentos de Paul Bunyan. Pero a diferencia de la leyenda, esto no era un mito. Blue Babe era real y había estado congelado en el permafrost de Alaska durante casi 36.000 años. Era un bisonte de la estepa, un gigante ahora extinto que una vez dominó la tundra durante la época del Pleistoceno. Estos animales medían más de 1,80 m de altura al hombro y pesaban hasta 900 kilogramos. Estaban hechos para sobrevivir. Con pelajes lanudos, pieles gruesas y músculos poderosos, diseñados para soportar los vientos fríos
y superar a los depredadores de la edad de hielo. Su piel todavía estaba pegada al músculo. Sus ligamentos estaban conservados. Sus tendones aún tenían elasticidad. Incluso su lengua había sobrevivido a la congelación. Dentro de su estómago había restos de su última comida, hierba seca, casi idéntica a la hierba de la tundra que todavía crece en algunas partes de Alaska hoy en día. La causa de la muerte contaba una historia violenta. Marcas de garras y perforaciones cubrían sus hombros y cuello. Heridas que solo un gran depredador podría haber infligido. Basándose en el espacio entre las marcas, los investigadores creen que fue atacado por leones de la edad de hielo, estos enormes felinos, algunos de los cuales pesaban más de 225 kilogramos. Podían derribar presas tan grandes como un bisonte. En el 2017, en las profundidades de la Siberia salvaje, a lo largo del río Sinyaya, un grupo de cazadores de colmillos de mamut se topó con algo tan extraño que los dejó paralizados. Atrapado en el permafrost, había un bebé de tigre dientes de sable, perfectamente conservado, con sus pequeñas garras aún curvadas y sus bigotes intactos. No se trataba de un hueso fosilizado o un esqueleto en ruinas. Era un cachorro de depredador congelado, con una cara que aún se podía reconocer. Los científicos lo identificaron como una especie llamada Homotherium latidens, también conocido como el gato con dientes de cimitarra. Piensa en él como el primo más esbelto y rápido del más famoso Smilodon. Pero a diferencia del Smilodon, el Homotherium no dependía de emboscadas de fuerza bruta. Estaba hecho para la persecución, extremidades musculosas, hombros poderosos y caninos cerrados con forma de cuchillos de carne. Y este pequeño cachorro tenía solo entre 1 y 2 meses de edad. Las tomografías computarizadas revelaron que el esqueleto del cachorro estaba completamente intacto, hasta los diminutos huesos del oído. Su pelaje, de un profundo color marrón, chocolate, medía de 20 a 30 milímetros de largo. Incluso las almohadillas de las patas y las afiladas garras retráctiles estaban intactas. Lo más sorprendente es que la piel alrededor de su cara no se había descompuesto, lo que permitió a los científicos ver cómo era en vida. La datación por radiocarbono situó su muerte hace unos 28.000 años, en el Pleistoceno tardío. Eso significa que esta criatura caminó por la Tierra mientras los humanos cosían ropa con agujas de hueso. Sin embargo, a pesar del paso de decenas de milenios, este cachorro nunca se descompuso. La nieve todavía caía cuando un pastor de renos llamado Yuri Kudi notó algo extraño que sobresalía del suelo cerca del río Yuribey, en la península de Yamal, en Rusia. En el 2007, a primera vista, parecía un tronco liso cubierto de escarcha, pero cuando se acercó, lo que encontró no fue madera, sino piel. Ese tronco resultó ser un bebé de mamut lanudo, tan perfectamente conservado, que todavía tenía pestañas. La cría, que más tarde fue llamada Liuba, en honor a la esposa del pastor, había estado atrapada en el hielo durante aproximadamente 42.000 años. No tenía más de 30 o 35 días cuando murió. Su cuerpo había sido momificado de forma natural por el permafrost, y cuando los científicos la examinaron, quedaron asombrados. Los ojos de Liuba estaban intactos. Su trompa no se había descompuesto. Incluso el interior de su boca aún contenía restos de la leche de su madre. Con unos 130 centímetros de largo y 85 centímetros de alto, tenía aproximadamente el tamaño de un perro grande. Pero su impacto en la ciencia fue enorme. Las tomografías computarizadas y los estudios endoscópicos revelaron órganos, estructura muscular y huesos que parecían pertenecer a un animal que había muerto apenas ayer. Su piel estaba inusualmente intacta gracias a las bacterias productoras de ácido láctico que invadieron su cuerpo después de la muerte.
En esencia, Liuba había sido encurtida, preservada de adentro hacia afuera. Se encontró lodo en su trompa, vías respiratorias y pulmones, lo que llevó a los expertos a creer que se asfixió después de caer en la orilla fangosa de un río o en un sumidero. Su cuerpo fue rápidamente sellado del aire y las bacterias por el sedimento húmedo circundante, lo que ayudó a preservarla en un estado casi perfecto. Dentro de su estómago, los investigadores encontraron leche parcialmente digerida, lo que demuestra que acababa de ser alimentada antes de su muerte, aún más inesperado. También descubrieron rastros de materia fecal en sus intestinos. Esto puede sonar un poco raro, pero en realidad coincide con lo que vemos en los elefantes modernos. Los elefantes bebés comen el estiércol de su madre para desarrollar las bacterias intestinales necesarias para digerir la vegetación dura. Liuba ya había comenzado ese proceso, lo que demuestra lo rápido que los terneros de mamut se adaptaban a la vida en la edad de hielo. Este gusano microscópico, conocido como nematodo, sobrevivió en el permafrost siberiano durante la asombrosa cantidad de 46.000 años. El antiguo gusano redondo pertenece a una especie recién descrita llamada Panagrolaimus colimaensis. Fue encontrado en una madriguera de ardilla fosilizada cerca del río Kolyma, en el noreste del Ártico ruso, en el 2002. Aunque los científicos lograron resucitar al nematodo congelado en el 2018, la edad y la especie exactas no estaban claras hasta hace poco. Los investigadores descubrieron que este nematodo sobrevivió en un estado latente durante 46.000 años en el permafrost siberiano, estableciendo un nuevo récord para la criptobiosis más larga conocida en nematodos. La criptobiosis es un proceso en el que los organismos entran en un estado de animación suspendida para sobrevivir a condiciones extremas como la congelación o la deshidratación. Este nematodo congelado entró en criptobiosis durante el Pleistoceno tardío, un periodo que incluyó la última edad de hielo. El permafrost, donde quedó atrapado, nunca se descongeló, preservando a la criatura durante decenas de miles de años. Los científicos compararon los genes de Panagrolaimus colimaensis y Caenorhabditis elegans, otra especie de nematodo bien estudiada, y descubrieron que ambos compartían genes relacionados con la criptobiosis, que los ayudaron a hacer frente a la deshidratación y la congelación. Era enero de 1968, cuando unos mineros de oro que trabajaban cerca del río Selerikán, en el noreste de Siberia, golpearon algo sólido debajo del hielo. Era el cuerpo de un caballo, perfectamente conservado. La piel todavía se aferraba al músculo, el pelo aún cubría las patas, y los órganos permanecían sellados dentro de un pecho que había dejado de respirar decenas de miles de años atrás. Este era el caballo de Selerikán, un semental congelado en el tiempo durante más de 30.000 años. Era un adulto maduro, de aproximadamente 7 u 8 años, que medía unos 135 centímetros de altura al hombro. Pertenecía a una especie extinta conocida como Equus lenensis, un primo robusto y de complexión fuerte de los caballos modernos que una vez vagó por la tundra del Pleistoceno de Eurasia dentro de su estómago. Los científicos encontraron hierbas antiguas, ramitas de sauce enano y juncos. Un menú de la edad de hielo que reveló exactamente lo que el caballo había comido antes de morir. Sus dientes mostraban signos de desgaste consistentes con el pastoreo. Incluso la forma de sus pezuñas contaba una historia. Este caballo había usado sus patas para escarbar en la nieve y descubrir comida, al igual que los caballos yakutos modernos que todavía viven en el norte de Rusia. La posición del cuerpo y varios huesos rotos sugieren que pudo haber caído en un pantano o haber quedado atrapado en un terreno inestable. El clima helado de Siberia se encargó del resto, deteniendo la descomposición, sellando la piel y preservando a este poderoso animal durante más de 30.000 años. Su pelaje
Era probablemente de un color bayo claro, o pardo con marcas más oscuras en la crin y las patas, una coloración que lo habría ayudado a camuflarse en la estepa nevada. Estos caballos eran bajos pero resistentes, construidos más para la resistencia que para la velocidad, con una complexión gruesa y bajas demandas metabólicas, ideales para el frío brutal del Pleistoceno tardío. Lo que hace que el caballo de Celericán sea tan importante no es solo su conservación, es su ADN. El análisis genético demostró que, al igual que el caballo de Lena, se había separado del linaje de los caballos modernos hace más de 115.000 años, lo que representa una rama perdida del árbol genealógico de los caballos. Los mineros de oro en el Yukón esperaban encontrar un tesoro, pero en el 2016, mientras trabajaban en los campos de oro de Klondike, cerca de Dawson City, descubrieron los restos momificados de un bebé de lobo. Estaba acurrucada como si estuviera durmiendo una siesta. Con pelaje, piel, dientes diminutos e incluso bigotes preservados. La llamaron Shur, que significa lobo en el idioma. Gen hablado por la primera nación, Trondheim. La datación por radiocarbono la situó en unos 57.000 años de antigüedad, lo que la convierte en el lobo de la edad de hielo más completo jamás descubierto. Shur solo tenía 7 semanas cuando murió. El estado de sus huesos y tejidos sugiere que pereció de repente, muy probablemente cuando su guarida se derrumbó. El entierro rápido y el permafrost preservaron su cuerpo en condiciones excepcionales. Le faltaban los ojos, pero casi todo lo demás permanecía pelaje denso, músculos todavía envueltos alrededor de su esqueleto y órganos internos en gran parte intactos. El análisis de sus dientes y los isótopos en su pelo revelaron una dieta inesperada. En lugar de depender principalmente de mamuts, bisontes y otras presas grandes, la comida de Shur incluía una cantidad significativa de pescado, especialmente salmón. Esto indica que su madre cazaba cerca de los ríos o carroñaba durante las migraciones estacionales de peces, lo que cambia nuestra comprensión de la ecología de los lobos del Pleistoceno. Los estudios genéticos mostraron que Shur no pertenecía a ningún linaje de lobos moderno. Formaba parte de una población ahora extinta que vagaba por Beringia, la masa de tierra de la edad de hielo que conectaba Rusia, Alaska y Canadá. Estos lobos eran genéticamente distintos de las poblaciones modernas, y probablemente fueron reemplazados después de los cambios climáticos y los eventos de extinción. El cuerpo preservado de Shur también reveló rasgos físicos de los lobos de la edad de hielo, un pelaje aislante y grueso, huesos robustos y dientes afilados en desarrollo que reflejaban el rápido crecimiento necesario para sobrevivir en un entorno hostil. Estos 12 descubrimientos representan más que simples curiosidades científicas. ¿Cuál de estos descubrimientos prehistóricos te sorprendió más? Déjame saber en los comentarios si crees que los científicos deberían intentar revivir alguna de estas especies usando su ADN preservado. Y si quieres ver más descubrimientos increíbles del pasado, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre los misterios ocultos en el hielo de nuestro planeta. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.